había hecho alguna especie de, pues sí, de otros guiones o de historias que apelaban como a esta necesidad de descubrir, de cuestionarme a mí sobre mi sexualidad, sobre las cosas que a mí me interesan, sobre mi familia. Entonces, digamos que de hecho el gran reto uno fue cómo agarras todas estas cosas que quieres decir y realmente consolidas esto en un guión para que después se pueda convertir en una película. Bienvenidos a Cámara, Luces y Ladies. Mi nombre es Cindy Cavieres y hoy estamos aquí con Amelia Eloísa, que amablemente nos va a dar esta entrevista, nos va a contar un poquito de quién es ella, de los proyectos tan lindos que trae y pues quiero que la conozcan, quiero que sepan un poco más de ella, que vean la linda persona que es. Tengo el gusto de que sea mi amiga y eso es como una cosa, un regalo que me dio la pandemia porque nos conocimos así como por Skype, gracias a Creative Mornings, yay. Amelia, porfis, preséntate, cuéntanos un poquito de quién eres tú y tal vez las cosas que no son como tan obvias que normalmente no le dices a todo el mundo o en todas las entrevistas. Bueno, de verdad de nuevo Cindy, mil gracias por la invitación. Como ya dijiste, pues yo soy Amelia Eloísa y soy directora y guionista y productora de cine. Y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes platicando. Y bueno, pues creo que adentrándonos un poquito en el quién soy, ¿no? Para mí siempre esto de regresar un poco a la infancia y de hablar de la esencia es vital para mí. Y ha sido un proceso como de reconexión con esa niña Amelia de pelo chino, que aunque no lo crean, en su momento sí tenía yo de que bucle como tú, precioso. Y para mí siempre fue el pelo chino como un símbolo de diferente. Y diferente en algunos contextos no tan bueno, ¿no? Entonces yo quería, siempre me jalaba los chinitos y le decía a mi mamá, ¿por qué no soy de pelo como de princesa? En su momento, en ese momento de mi infancia, las princesas de Disney, que eran pues la Cenicienta, Blancanieves, Aurora, todas eran o lacias o moldeadas, ¿no? O sea, como que nada de chino, nada de que así micrófono. Una de las cosas que me gustan mucho y que también no hablo mucho de esto es que me encanta mucho la astrología, pero desde siempre, cuando no era cool. O sea, de que porque mi mamá toda la vida... ¿Es ahorita cool? Se supone que todo el mundo está de que, ay, ¿qué signo eres? Y ahorita todo es como carta astral y todo. Entonces, pero bueno, hubo una época donde nadie sabía de esto, nadie. Pero mi mamá siempre estuvo, o sea, mi mamá cuando yo tuve 7, 8, 9, 10 años, comienza en una búsqueda personal gracias al desarrollo humano. Todas estas cosas de autoestima, de buscar quién eres, todo eso era hippie de locos. Nadie estaba como que todavía en yoga, nada de feng shui. O sea, todo esto era apenas como ideas nuevas que se estaban viniendo por ahí de, pues sí, de finales de los 90, inicios de los 2000. Todavía no había como toda esta conciencia pues sí, de la psicología, de mil cosas, ¿no? Entonces yo, por mi madre, tuve desde muy joven, pues desde niña, esta influencia como de buscar quién eres, de ser fiel a ti, de todas estas nuevas ideas, cuarzos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre fue algo que me encantó y yo me siento muy identificada con mi signo zodiacal, que es Leo. Eres Leo. Si no pueden notarlo, es una Leo en todos los sentidos de la palabra. Soy muy, muy Leo. Yo sé que esto puede no significar mucho para tu público, pero bueno, si en algún momento se sienten con la curiosidad, yo tuve mi primera lectura de carta astral, porque bueno, te digo que esto ha sido como una, pues sí, una fascinación por la búsqueda de quién soy yo. Entonces mi mamá dentro de su círculo tuvo una amiga a la que quiso mucho, ella ya falleció, ella era una española que estaba muy metida, ella era matemática, era una mujer muy inteligente
y ella veía en la carta astral un poder que no hay en estos horóscopos de Cosmopolitan, las revistas. No, o sea, es que también esa es otra cosa. Hay mala reputación en todo esto de la astrología. Entonces, bueno, hay una parte... Falta el mercado. Sí, no. Hay una parte así como muy Hollywood, vamos a llamar, de esto de que Leo, encontrarás el amor, tu número de la suerte, el 25. No, la carta astral sí está como basada en ángulos matemáticos que se requieren, porque creas como una especie de pentagrama. O sea, sí hay como, o sea, sí hay más sustancia ahí. Necesitas saber a qué horas naciste, necesitas saber dónde, qué ciudad exactamente, obviamente tu día, tu mes, el año, y con esa información se puede calcular, y en este pentagrama se empiezan a mostrar pues, diferentes aspectos de la personalidad, y es muy interesante porque te ayuda como a, no sé, incluso iniciar una conversación contigo misma sobre cosas que luego son difíciles de aceptar o pequeñas, pues sí, yo diría como áreas de oportunidad que tienes para tu vida. Entonces es muy interesante. Pero bueno, no me desvío más. El caso es que esta señora Pilar me hace mi carta astral. Yo tenía 14 años, o sea, digo, puras cosas raras. Ahorita todo el mundo, te digo, hay miles de apps y miles de sitios y todo el mundo está hablando de eso. No es lo mismo. Es que son diferentes maneras de llegar a esta información. Bueno, sí. Yo creo que cualquier persona que hoy está haciendo un trabajo por conocerse más, como sea, yo digo, wow, qué padre. Porque creo que la gran misión en nuestro viaje personal, pues sí es conocernos. Y a mí siempre eso me ha llevado a lugares pues de honestidad, de confrontación conmigo, porque pues obviamente de alguna manera reflexionas sobre las cosas que a veces no están tan geniales en tu persona y que a lo mejor quieres trabajar o quieres entender el por qué, ¿no? Entonces yo siempre tuve esa presencia en mi vida y para mí pues siempre fue normal y me gustaba mucho. Y obviamente para mis amigas o compañeras ir a mi casa que estaba llena de cuarzos y que había como ese esoterismo, vivió una chamana con nosotros, o sea, siempre hubieron como así de que... Sí, siempre hubo mucha magia, ¿no? Y se permite la magia. Y la magia, pues... Eso es raro. Sí, es muy raro. Y sobre todo en un entorno católico. No. Muy raro. Era un quiebre, fue un quiebre así. Para mi mamá fue un quiebre durísimo en su vida. Y obviamente para mí, te digo, nos corrieron del colegio católico. O sea, en un punto fue como de que, ¿saben qué? Yo creo que ya Amelia no pertenece a este entorno. ¿Sabes? Es como de que... Oh, my God. Y hubo un quiebre completo. O sea, de hecho, nosotros dejamos Guadalajara y nos fuimos a vivir a Puerto Vallarta porque realmente ya... Era notorio que nuestro estilo de vida y las cosas en las que creíamos pues no eran compatibles en ninguna forma, en ningún sentido con esta ideología. Siento mucho que Puerto Vallarta es como el escape hippie de la gente de aquí de Jalisco. No sé por qué, o sea, pero sí. Tengo esa como impresión de Vallarta hace como 20 años, alguna cosa así, como sí. Que no era lo que es ahora, además. No. Era... Como dices tú, sí era un lugar donde se permitía venir expatriados, como a repensar tu vida. Sí, totalmente. Todo era como más viejo oeste, wild, ¿sabes? O sea, en el sentido de que no había esta estructura tan tradicional de lo que es ser una familia de Guadalajara, porque aparte... Para mucha gente que no entienda, Guadalajara es una ciudad, es la segunda ciudad más grande de México, pero sí hay una connotación altamente conservadora y de familias de abolengo. Y hay mucho como esto de las divisiones entre las clases sociales y en el dónde perteneces. Entonces hay mucha, de alguna manera, como presión de cumplir con ciertos roles de género y ciertos roles en tu sociedad. Entonces mi madre quiebra con todo eso, se divorcia de mi papá. Y entonces, pues, necesita un espacio para ella poder también empezar de nuevo su vida y, pues, nos vamos a Puerto Vallarta. Y pues, Vallarta fue un lugar al que todavía recuerdo con mucho cariño. Estuvimos viviendo ahí solo 2 años. Tuve gente que pues sí, como que de alguna manera como que me volvió a dar ese permiso de ser yo, de no preocuparme tanto. Si no me gustaba solamente lo típico que les gustaba a las niñas, empecé a prepararme para concursos de oratoria, o sea, regresé a cosas que me gustaban de cuando era niña, que dejé porque era como ridículo. ¿Por qué estás haciendo
¿por qué estás recitando a Hombres Necios de Sor Juana Inés de la Cruz? Era como, ¿cómo? Y esa fue finalmente la pieza ¿Pero que... quién decía eso? Los niños a mi alrededor, incluso hasta los adultos, ¿sabes? En un contexto como de que, eso no es algo que debes hacer tú a esa edad. Eso es como que ¿por qué no sales y juegas a las traes? O sea, ¿por qué no tienes muñecas? ¿Por qué no miles de cosas, no? Entonces era como una especie de decir, porque esto me hace raro, me segrega de lo común y corriente. Porque a mí nunca me gustaron los deportes, por ejemplo. Batallaba muchísimo de que, ay, no, hay que jugar. Y como soy alta, siempre era de, serías extraordinaria basquetbolista. Y yo, ¿sabes qué? Si alguien más me vuelve a decir que juega basquetbol, voy a perder la cabeza. No quiero jugar basquetbol. No quiero jugar fútbol. No quiero correr. No me gusta sudar. ¿Sabes? No. Quiero recitar poesía. Sí, y bailar hawaiano. Eso era lo que me gustaba a mí. Padre. Sí, por 8 años bailé danzas polinesias. Después te vas a Cancún, si no me equivoco. Después de esos 2 años, ¿te regresas a Guadalajara o ya directo se van a Cancún? No, directo nos vamos a Cancún. Mi madre, en ese momento le surge una oportunidad de ir a abrir un centro de desarrollo humano a Cancún y también de empezar a meterse más en el mundo de la construcción y pues toma la decisión, sin realmente consultarlo mucho conmigo y con mi hermana, mi hermana es menor, por cierto. Entonces, no hubo así como, ¿qué creen, hijitas? Ya nos vamos a ir a vivir a otra ciudad. ¿Qué les parece? No, fue de que parecía que íbamos a ir de vacaciones. Todavía me acuerdo de eso, porque fue un tanto traumático. De estar en el avión, así de que vamos a ir a Cancún. Yo ya había ido a Cancún antes y me gustaba mucho Cancún. Y yo estaba muy emocionada de las vacaciones. Tampoco era lo que es ahora. No, nada. O sea, nada que ver. Pero bueno, las playas siempre han sido magníficas. Entonces, pues ya había como al menos esa idea de Cancún es muy bonito. Qué padre, qué divertidas vacaciones. Estamos en el avión y mi mamá me dice, hijas, quiero que sepan que, pues, ya no vamos a regresar a Puerto Vallarta. Yo así de, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres? Madre. Sí. Pero ni empaqué todas mis cosas. Así de que, o sea, realmente fue como el shock de, ¿pero cómo? Y mi mamá así de que, pues sí, vamos a irnos a vivir a Cancún, ya no vamos a regresar. Y sí fue algo como, pues no sé, porque te quedas sin poder decir adiós, o sea, como que círculos no se cierran, procesos no se acaban. También creo que por alguna razón acababa de terminar la primaria y iba a empezar la secundaria, pues supongo que era de alguna manera como la idea de mi mamá de, pues mira, vas a empezar esta nueva etapa de tu vida en una ciudad nueva, donde vas a poder, pues no sé, ser quien quieras ser, ¿no? Estaría como platicar de lo de la peli, así tal cual. ¿Cuáles han sido como, pues cómo ha sido hasta ahora el proceso? Yo sé que todavía estás en el proceso, que es como interesante. Hacer una entrevista en la que hablemos de una peli que no está como terminada, Sí. pero que es también como una oportunidad, creo que incluso muy interesante de ver como, pues, este proceso así como en vivo y en directo. No, claro, o sea, al contrario, pues es muy bonito poder compartir cómo va todo esto. Las cosas nunca ocurren de la noche a la mañana. No sé si esto ya te lo había dicho porque es algo que tengo súper grabado. Uno de mis mentores de guión, que se llama Frank Weiss, él es venezolano y es script doctor. Lo conocí en lo de Colombia, que creo que ya habíamos platicado de eso. Él decía que un director o directora latinoamericana hace una película cada 8 años. Yo me acuerdo de estar sentada en el salón oyendo esto y decía, 8 años, pero ¿cómo? Suena muchísimo tiempo, ¿no? O sea, como que incluso como ya el decir, ok, 8 años de mi vida solo voy a hacer una película, no creo que sea verdad. Corte a estarlo viviendo, sí veo cómo el tiempo realmente es muy efímero en todos estos proyectos, porque el proyecto empieza desde la primera vez que tienes esa idea que te llega. O sea, que puede ser una imagen, una anécdota, puede ser ya a lo mejor una sinopsis, depende de tu proceso creativo, ¿no? Claro.
Y esa semilla se planta, pues te digo, más o menos para mí conscientemente por ahí del 2018. Tú eliges una historia, yo siento que muy personal. ¿De dónde viene, si nos quieres contar, no sé, tal vez un poquito una sinopsis súper breve de qué se trata la peli, nada más para que tengan un poquito de contexto aquí? ¿Y de dónde viene esta necesidad de contar esta historia? Es muy difícil realmente consolidar todo en una idea así como, o sea, si me dices, Abelia, dame un micro resumen, como lo llaman el Rocket Pitch, pues bueno, esta es la historia de Emi, que básicamente viaja para reencontrarse con su padre, y pues en ese proceso conocerse a ella misma, ¿no? Entonces, sería como así en una línea. Muy bien. La historia se llama Nunca seremos parte. Y bueno, si ya nos ponemos como más piquis o realmente como hablar de dónde viene este deseo, esta necesidad de contar esa historia, bueno, pues el deseo y la necesidad vienen, o sea, deja tú 2018, o sea, estamos hablando de toda mi vida. Ha sido como una constante pregunta que yo he tenido para mí. Había hecho alguna especie de, pues sí, de otros guiones o de historias que apelaban como a esta necesidad de descubrir, de cuestionarme a mí sobre mi sexualidad, sobre las cosas que a mí me interesan, sobre mi familia. Entonces, digamos que de hecho el gran reto uno fue cómo agarras todas estas cosas que quieres decir y realmente consolidas esto en un guión para que después se pueda convertir en una película. Entonces, el proceso, te digo, ha sido tremendamente largo porque además yo también he ido descubriéndome mientras hago la película. Entonces, esa yo creo que ha sido la verdad más tremenda, que la persona que soy hoy, definitivamente sin la película no sería esta Amelia, ¿no? Entonces es muy fuerte como ya como hablar abiertamente de eso, ¿no? Pues es un proceso, ¿no? Ok. Y creo que esto va con lo que decías de los 8 años de hacer una película. Pues cómo no vas a cambiar en un tiempo que no es tan corto. A ver, tampoco es que 8 años sean eternos, pero sí es un tiempo considerable en el que, pues, mientras vas creando esta pieza, y yo siento mucho que con las películas es una cosa de, primero escribes el guión y ese guión se lo das a tu gente, ¿no? A tu equipo, y ya a partir de ahí se empieza a transformar. No solamente te transformas tú a raíz de haberlo escrito y participar, sino que el mismo guión, la misma peli se va transformando, se va haciendo esta criatura de alguna forma que a veces hasta se sale de control de lo que tú pensabas. O sea, se me hace muy interesante estos procesos. Creo que no es algo de lo que se habla mucho en el mundo del cine. Se habla mucho, pues, de la obra y se habla de las inspiraciones, pero no se habla de la parte personal de hacer este tipo de proyectos que, creo yo, toman una disciplina, una motivación y realmente una pasión por hacer esto, porque creo que o loco o enamorado, o tal vez los dos, Sí. para hacer un proyecto de esta magnitud, porque ya lo estábamos diciendo el otro día, no es cualquier cosa sacar Sí, a la no. luz una peli, ¿no? Y bueno, ahora hablemos de un poco la parte práctica, ¿no? Digamos, ya logras tener este guión, ya lo trabajaste internamente y entonces empieza esta búsqueda de, pues, de tu equipo, de cómo realizarlo. Tú tenías una experiencia previa con tu cortometraje y no sé si tenías más experiencia haciendo cine con otras personas, dirigiendo en otro tipo de formatos de video, o si fue como, ya, esto es lo que tengo que hacer y vámonos. Proceso uno, pues es como qué quieres contar, por qué lo quieres contar, siempre, o sea, yo le recomendaría a las personas que quieren hacer una película que hay muchos tipos de cine, para empezar. O sea, hay cine comercial, hay cine de entretenimiento. Realmente este proyecto que es muy personal y que es vamos a decir, entra dentro de la categoría de cine independiente, cine de guerrilla, pues como su nombre lo dice, ¿no? Pues es
pues vamos a ver cómo sí lo hacemos, porque todo el mundo, todo lo que está a tu alrededor te indica que va a ser imposible. O sea, la sola idea de decirle a alguien, oye, soy directora de cine, es lo más ridículo. O sea, de hecho yo todavía hoy, si alguien se acerca a mí y no me conoce y me pregunta, oye, Amelia, ¿a qué te dedicas? Siempre hay un momento como donde dices, ah, soy directora de cine. Y tú misma, al decirlo, sientes que estás haciendo una cara como extraña porque realmente es como de que no manches, creértela. Pero bueno, ese es como otro tema. Pero es muy importante el asumir el proyecto como líder. ¿Por qué? Porque justamente este proceso implica de motivar a otras personas para que se unan a trabajar en esto, ya que definitivamente no lo hacen por el dinero. O sea, me queda ultra claro que lo que hace que las personas se involucren en un proyecto de esta índole es que tienen que confiar muchísimo en la historia, confiar muchísimo, en este caso, la directora, y realmente decir, yo voy a aportar mi semilla. Entonces, bueno, creo que después de tener un guión, lo más importante era esto, ¿no? Como encontrar o acercarme al equipo de trabajo con el que yo quería hacer el proyecto. En este caso, las decisiones eran bastante lógicas y obvias para mí, porque sí, en su mayoría, mi idea era trabajar con las personas que ya había trabajado en mi cortometraje. Es muy normal y creo que es muy importante, y eso es algo que está pasando en Guadalajara, es que la gente aquí en la ciudad queremos hacer cine. O sea, había mucho el mito y sigue habiendo que si tú quieres triunfar en esta industria te tienes que ir a la Ciudad de México. Y que ahí es donde ocurren las cosas. Y yo en el proceso de la financiación, que también es otro turbulento y laberinto muy por sí mismo, una bestia en sí, yo, o sea, tenía juntas con personas en Ciudad de México y se reían de que yo iba a grabar esta película en Guadalajara. O sea, me decían, es que no hay ni tramoya, amiga. O sea, ¿cómo realmente piensas que esto puede ser posible? De hecho, en un momento dado, hubo una oferta muy, muy interesante, muy importante para el proyecto, pero una de las cosas que me pedían era grabarlo en Ciudad de México. Y yo decía, ¿cómo voy a grabar esta historia en Ciudad de México? Porque es una ciudad ajena a mí, o sea, yo nunca he vivido en Ciudad de México. Yo creo que he ido a Ciudad de México 15 veces en mi vida y a veces neta voy como de en la mañana, me subo al avión de las 6, llego, voy a mi junta y me regreso. O sea, han sido muy pocos mis encuentros con esa ciudad. Realmente no la conozco en lo más mínimo y para mí era como de que, ¿cómo quieren que yo grabe mi peli? Que es algo tan personal, Exacto, además. en una ciudad en la que no sé nada de esta geografía, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando al tema del equipo, pues bueno, eso es muy importante, ¿no? Como acercarse con las personas que quieres que estén y sean parte de esta aventura. Es muy importante para mí realmente colaborar con las personas, confiar en ellas también, porque se delega mucho, porque pues, no hay el presupuesto ideal, no hay los recursos que se quieren. Entonces mucho es también confiar en que sí, si yo te doy a ti un trabajo, un puesto dentro de la película, tú también asumes esa responsabilidad y ni modo, le entras con todo. Es mucho como decir, a ver, ¿qué necesita la historia? ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo contamos esta historia? Que para mí, desde su concepción, era que iba a ser algo muy minimal, porque era lo que podíamos realmente hacer. Claro. El shoot list no tenía, creo que los que tuvieron muchísimos planos tuvieron 4 planos, pero en su mayoría, en promedio, casi todas las escenas tienen 2 o 3 planos. Wow. Porque, No, wow. o sea, eso fue... Pero también a partir de este minimalismo que se da por una cuestión de necesidad, también sale una estética. Sí. ¿No? Sí, que a la final eso también influye muchísimo. O sea, creo que a veces se pueden ver este tipo de restricciones como algo negativo, pero para mí es como haz lo que puedas con lo que tengas y puedes crear cosas que tal vez no hubieras pensado si tuvieras todo el dinero y que tal vez en algún momento es como, esto se ve interesante, esto aporta a la historia de esta forma porque no teníamos todo el presupuesto del mundo. No, es que se tiene que asumir, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, es parte de la visión que debe haber desde un inicio. O sea, creo que es muy importante entender la realidad del proyecto.
Y en este caso era algo que se comprendía desde su esencia. No es una película para 50 planos. O sea, realmente el viaje es tan intimista y está tan centrado en la personaje principal que de hecho parte de los comentarios que ahorita ya recibo de personas es de que es que no hay planos generales. Y yo, pues sí, no quise nunca un plano general, ¿sabes? Realmente no era algo propósito. no es algo que falte, es que no se quiso, ¿no? No se buscó. Y en ese sentido, pues es parte de, como dices, de ir creando la estética de la película. Lejos de ver, como bien decías, que es un problema no tener a lo mejor un recurso ilimitado, es más bien cómo hacemos que la visión que yo tengo se pueda cumplir. Y en eso yo agradezco mucho al director de fotografía que es Diego Caballero. Él realmente entendía mucho eso, ¿sabes? O sea, él entendía muchísimo lo importante que era para mí que pudiéramos trabajar con una cámara en mano, pero con una cámara también muy cercana y de alguna manera mucho más fluida. O sea, casi todos los planos eran masters que shooteábamos con diferente óptica y como te digo, muy pocos planos. Realmente el coverage de las escenas no venía como de aquí, de allá, cuya, porque no era necesario. O sea, yo incluso decía, ¿cómo vamos a gestionar todo este material? Porque deja tú de que la gente dice, no, yo le entro, yo grabo 20 horas diarias, 20 días, y todo el mundo trae la camiseta bien puesta, pero luego es, ¿de qué te sirve ese material? O sea, ¿qué está aportando a contar a la historia? Sí, a veces tal vez en querer tener más opciones, se complica más el proceso, desgastas a tu equipo, ¿no? Todo. Es una cuestión de recursos. Hacer cine, para los que están ahí viéndonos y quieren hacer cine, es una cuestión mucho de manejar tus recursos, no solamente tus recursos económicos, sino no, el humano. Hablaste mucho de esto de no quererte ir a la Ciudad de México a filmar. Creo que es algo muy valioso porque seguramente hay personas que nos están viendo que no están viviendo en una gran ciudad, que no están viviendo en una metrópolis donde se hace cine todo el tiempo y que dicen, no sé si yo puedo hacerlo desde aquí, desde donde estoy, desde este lugar en donde tal vez no hay tanta gente que haga estas cosas, en donde tal vez no hay esta infraestructura, no están la gente que hace castings, no está la gente los actores, no está... ¿Qué le dirías a esa gente que está ahí en ese lugar en donde no están pasando estas cosas, que quiere hacer cine, ¿no? ¿Qué consejo les darías? Creo que lo primero es estar listos para el reto. O sea, emocional y físicamente es muy importante comprender lo que estamos por hacer. Yo ahorita que estoy produciendo otros proyectos, hablo con la directora y el director de los proyectos que estoy produciendo y les digo, yo lo que les puedo recomendar es que inviertan en ahorita ya tener una rutina como de ejercicio, de alimentación, porque se necesita fuerza física. O sea, necesitas poder estar entera 15 horas de llamado por 20 días. Porque uno piensa que no, aunque no cargaras nada, que bueno, normalmente en el cine de guerrilla no te vas a salvar de no cargar nada. Flash News, vas a cargar cosas. O sea, esa es, la mitad del cine es guardar y sacar cosas y bajar y subir escaleras. Entonces, sí hay una situación que yo recomiendo, es como realmente ten la fisicalidad, la fortaleza para aguantar estar de pie, para cargar cosas. Y la otra es la mental y emocional. Platicaba en estos días con una muy buena amiga que ella también es directora y también se desempeña como asistente de dirección y dice que o sea, de todos los veces que ella ha asistido a dirección, dice, el 100% de los directores en algún momento presentan una especie como de inseguridad o de miedo o de duda. Porque es inevitable no tener, o sea, porque llega un momento en que todo el mundo te está preguntando, Amelia, ¿te gusta esto? Amelia, ¿qué opinas de esto? Amelia, ¿qué prefieres? ¿Este vaso o esta taza? Amelia, ¿qué? O sea, todo tiene que ser decidido, ¿sabes? En una especie de pum, 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 bam, porque no hay mucho tiempo realmente. Entonces, eso es como muy importante, ¿no? Entonces, sí, estar mental y emocionalmente, lo que sea que signifique eso para cada quien, o sea, en mi caso, pues, es ir a terapia, hacer ejercicio, o sea, para mí representa diferentes acciones, pero bueno, creo que tú y cada quien que nos está viendo puede entenderlo desde diferentes lugares. Entonces, es eso. Y yo creo que la segunda cosa es que
todo el tiempo que tú puedas invertir en planear y en realmente imaginar cómo va a ser el proyecto es un tiempo que te va a hacer la vida más fácil en el set. Y sin embargo, cuando llegues al set, y esta es de las verdades más difíciles de comprender, porque yo al menos no lo comprendí al 100% hasta que lo viví, y es, prepárate durante la pre, de verdad, con storyboard, con todo lo que tú necesites, breakdown súper específico, siéntate con cada departamento, imagínate cómo va a ser cada vaso, cada peinado, o sea, realmente tómate el tiempo de sentir qué va a escucharse en cada escena, o sea, realmente a mí me gusta, además de un breakdown como general, sentarme y entender por qué cada escena es esencial y por qué existe y realmente, como te digo, desmenuzarlo en un tema como emocional, de objetivos, de dramaturgia, y llega al set y olvídalo todo. Sí, y entrégate mucho al momento y entrégate a confiar en que magia va a ocurrir. En que ya hiciste tu chamba y ahora comienza la magia, ¿no? Sí, pero esa, o sea, y de verdad se van a decir, ay, Amelia, por favor, cállate. O sea, se los juro, que es el consejo más raro que alguien me dio alguna vez y el consejo que yo les acerco porque es verdad. Hablando de este tema del síndrome del impostor, dirigir algo que haya escrito alguien más, dirigir algo que no sea tan personal tuyo, ¿te gusta esa idea? ¿Crees que puede ser un camino para ti? ¿O tú solamente te sientes como, voy a ser directora de las cosas que yo escriba que sean como de mi autoría? Yo como veo mi vida y como siempre lo he dicho, ¿no? Yo estoy luchando por construirme la vida que yo quiero tener, ¿no? Y eso implica, pues, tener de alguna manera un plan de acción. Yo como plan de acción, yo siempre he sido muy emprendedora y bueno, pues es mi médula, ¿no? Y yo desde ahí veo que pues estoy como sacando diferentes tipos de proyectos. Estoy emprendiendo dentro del área inmobiliaria y estoy haciendo como todo un esfuerzo de realmente diversificar un poco porque sí buscar una estabilidad económica, pero dentro de lo que a mí me hace sentido y que busca como esta creatividad, crear estos espacios en donde creativas y creativos puedan reunirse, puedan convivir, puedan hablar. Y entonces esto se está dando en dos formas, ¿no? Una que es modular comunidad creativa, que es literal un punto de encuentro para artistas, para creativas, para creativos, en donde convivimos con otras marcas, donde también está mi amiga que hizo vestuario, que es Claudia, su tienda se llama La Cayetana. Tenemos también pues otras colaboradoras dentro de ese espacio, ¿no? Y lo que vendría a ser el concepto de Central Loves, que yo lo veo como una especie de lugar para vivir, pero que está enfocado en creativos o en personas que están en startups o personas que están como en esta onda como más, sí, digamos, como creativa, pero empresarios y también pues gente que está buscando formas diferentes de hacer las cosas. Por supuesto. Este espacio va a ser diferente a otros porque fue concebido desde un lugar de cine. De hecho, las chavas que lo están decorando son es la directora de arte de la peli y la decoradora de la peli, que son Eno, Bejar y Mariane. Entonces, todo, o sea, como te digo, no, bueno, muy... vamos a tener que armar una segunda entrevista porque hay que hacer un recorrido. Sí. Déjennos un comentario, un like, un thumbs up, si quieren ver esos loves. Yo me muero de ganas. Van a estar padrísimos. No, o sea, de hecho, estamos ahorita haciendo un proyecto de lanzamiento que también va a tener que ver con creatividad. O sea, bueno, o sea, como te digo, eso para mí es como mi compromiso. Y por otro lado, también es la fundación de mi nueva casa productora que se va a llamar Humanitas. Y Humanitas tiene como misión, pues, hacer realidad proyectos, ya no solamente escritos por mí, dirigidos por mí, porque, como pues les decía al inicio de este como bloque, si cada directora le toma 8 años hacer una película, yo decía, ¿cómo voy a seguir estando en la industria? Claro. ¿Y cómo voy a seguir creando estos proyectos si cada uno, porque si le entregas tu corazón y tu alma, me toma 8 años, ¿no? Entonces yo como lo veía y también como haciendo un análisis de mis capacidades y de mis fortalezas, la producción ejecutiva y desarrollo de proyectos, pues sí es una de ellas. De hecho, por primera vez gané un fondo para terminar la película que me ofrece el Estado de Jalisco, con la COFIEG. Muy, muy agradecida que estoy porque aplican muchas personas con proyectos de todo tipo y yo sé y me imagino qué difícil ha de ser decidir a quién sí y a quién no y el gozar de ese
fondo para poder terminar la película es garantizar que la película se haga. Pero bueno, para lograr adquirir un fondo así se necesita paciencia y desarrollo de una carpeta de producción muy exhaustiva que incluye como un presupuesto, que incluye una corrida financiera, flujo de efectivo, o sea, una serie de documentos que la mención de estas palabras a lo mejor ya les dio así como hasta roña. Y es de que, sí, así me empezaron a salir ronchitas. Sí, de que dices, güey, qué miedo, no sé usar Excel. Pues bueno, es mejor, o sea, yo creo que este rol es excelente para contadores, abogadas, abogados, porque se necesita de contratos, de manejo de, o sea, cosas que no te imaginas dentro de la producción, pero que tienden a volverse parte de el rol, ¿no? Que creo que es súper interesante hablar de estos otros, digamos... Puestos de los que nadie habla. Ajá, o sea, eso de hecho es súper importante. Es un problema. Súper importante. Te voy a decir que cuando yo no decido querer hacer esto, porque ¿quién quiere hacer una corrida financiera? Yo no. Bueno, tal vez los financieros, pero... Tal vez, pero, o sea, ellos están en Wall Street, Exacto. o sea, no están en este rubro. Entonces, o sea, si hay alguien que está en estos rubros y que tal vez por alguna coincidencia está viéndonos, que sí hay un espacio para gente en estas profesiones, en un mundo creativo, en donde estamos haciendo este tipo de proyectos, porque sí son cosas que son absolutamente necesarias, porque estos proyectos no se levantan solos. Necesitan, requieren, es vital. O sea, no tengo manera de explicarles así, subrayo, o sea, lo importante. Y aquí viene esta cosa, ¿no? Pues yo digo, ay, qué padre, existen estos fondos, ¡yupi! Y IMCINE, que es la institución mexicana de cinematografía, y existen diferentes fondos, por ejemplo, este estatal que yo gané, que es de la Comisión de Filmación del Estado de Jalisco, existen internacionales, existen por nicho, si eres documentalista, si eres queer, o sea, existen millones de cosas, es un mundo por sí solo, ¿no? Luego vuelvo a meter mi carpeta y gano, entonces como que sí sientes de alguna manera como muy padre, porque dices, bueno, estoy creciendo en este camino. Y bueno, en general, como en esa parte, bueno, al ver que adquiero estas habilidades y que realmente sí las disfruto, y que una forma que yo veía viable de mantenerme en la industria era produciendo otros proyectos, pues me lleva a crear mi casa productora, Humanitas. Y en ella, pues voy a estar en búsqueda de proyectos. De hecho, o sea, ahora sí que como una invitación a los que nos estén viendo y quieran, estoy buscando documentales y películas de ficción para, pues, conocer proyectos que me interesen, donde yo también diga, ¿sabes qué? Me emociona y me quiero sumar y de alguna manera ofrecer, mis servicios para producción ejecutiva y desarrollo de carpetas y poder llevar otros proyectos a ver la luz o la oscuridad de las salas de cine, esperemos. Algún día regresaremos. Esto es como decíamos, un proceso. Sí. y estamos aquí experimentando con algunas cosas, ¿no? Muchísimas gracias por darnos el tiempo. Ya le quité muchísimo tiempo a Amelia, no tienen idea. Ay, no. Pero me ha encantado conversar contigo, me ha encantado tenerte dentro de este grupo de mujeres que espero que inspiren a otras a atreverse, porque creo que si algo nos podemos llevar de tu historia es el atreverse a hacer lo que quieres hacer, aún a veces sin saber cómo va a suceder y a veces sintiéndote tal vez como en el lugar menos adecuado, pero igual encontrando tu forma, y creo que eso es muy valioso, no porque no haya alguien más haciendo lo que tú haces como tú lo haces, significa que no se puede hacer. A veces, si puedes soñarlo, creo que sí se puede lograr, entonces, o por lo menos es lo que creo que he visto de tu historia. Intentar, o sea, yo lo que veo es, hay adversidades, hay sacrificios, pero es una cuestión de seguir intentando, porque incluso aunque logres terminar la película, luego es enfrentar otras muchas cosas, muchos retos, y entender que pues va a ser constantemente, no importa cuántas películas hagas, no importa cuánto estés en la industria, realmente cada una es una nueva aventura y seguir intentando, ¿no? Entonces hay que seguir intentando y pues al menos no quedarte con las ganas. Yo siento que eso es como sí, de verdad, o sea, a veces digo, pues es para quitarte el antojo, ¿no? Entonces, bueno, gracias por invitarme, me encantó platicar contigo y pues espero que a las que nos vean, a los que nos vean,
pues, les sirva Yo sé que este sí. testimonio. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima entrevista, en un próximo video. Muchas gracias por acompañarnos. Bye.